Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, doy gracias al Señor una vez más por esta mañana, 5 y 3 de la mañana. Gracias a cada uno de ustedes que se conecta. Algunos están ya conectados. Quizá se van a ir conectando. Damos gracias al Señor por darme el privilegio de dar una corta reflexión más acerca de la Escritura. Así que vamos a darle gracias a Él. Padre bueno, te damos gracias por esta nueva mañana que nos regalas. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias Señor porque cada mañana al despertar sabemos que podemos confiar en ti. Cada mañana nos das nuevas fuerzas aún en los momentos adversos. Gracias Señor por darnos ese privilegio de cada día, Señor, poder respirar. Por eso te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestro ser, todo lo que somos, Señor. Este día te lo entregamos en tus manos para que seas tú tomando el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, hoy quiero que reflexionemos en un verso que es bastante corto de la Escritura y está en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Si tienes la Escritura, yo te invito a que tú, la abras ahí donde estás. Y vamos a leer Primera Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguéis al Espíritu. Así de sencillo. Dice: no apaguéis al Espíritu. Y bueno, ese es el tema del mensaje en esta mañana. No apaguéis el Espíritu. Saben que antiguamente, cuando no existían los fósforos, y aún hoy día en algunos pueblos indígenas, para poder encender un fuego, recuerdan ustedes que lo hacían a través de chispas que causaban el golpear dos piedras. Cuando estas personas lograban encender este fuego con estas piedras, tenían por necesidad mantener ese fuego encendido, precisamente por lo difícil que es prender fuego, o era prender fuego. Así que ellos lo que hacían es que mantenían este fuego, quedándose una persona velando, vigilando que este fuego no se apagara. Y cuando uno medita un poco sobre este tema, sobre esto, creo que en el Señor es de la misma manera. Creo que cuando nosotros nacemos de nuevo,
como que se enciende ese fuego, ¿cierto? Una obra hecha por el Espíritu. Y cuando hablo de encender ese fuego, me refiero a esa pasión, una pasión por lo espiritual, ¿cierto? Cuando una persona nace de nuevo, siente ese anhelo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado el querer como el hacer. Y saben que de esta enseñanza podríamos sacar como una especie de metáfora, y es que Cristo es esa piedra. La Biblia dice que en Mateo capítulo 21 verso 42 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra es Cristo, y esa piedra fue, digámoslo de esta manera, golpeada para encender nuestros fuegos. Y vuelvo y repito, es una comparación que yo estoy haciendo. No es que esté diciendo que eso dice la Biblia directamente. Y saben que, hermanos, que hoy en día es muy fácil prender una llama de fuego, no es como antes, ¿cierto? Hay fósforos, hay combustible, hay briquettes. Es muy fácil. Igualmente, para quitar el fuego también es muy fácil. Hay dos razones, hay dos formas, digámoslo de esta manera. Lo puedo apagar, es muy fácil porque le aplico agua, tierra y se apaga. O simple y sencillamente dejamos que se apague. Saben que así es como la vida del cristiano. Nosotros podemos apagar esa pasión, o simple y sencillamente la podemos dejar que se apague solo. ¿De qué manera? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la escritura, cuando no asistimos al culto, ¿cierto? A nuestra reunión, cuando no pasamos ese tiempo con el Señor, digamos que de esta manera se va apagando esa llama. Como en las parejas, esa llama del amor se va apagando poco a poco si no se alimenta, si no se aviva, ¿cierto? Si está prendida una hoguera, lo que hay que hacer es avivarla, mantenerla avivada, colocarle leña para que no se apague. Y Pablo aquí es claro en esta porción de la escritura que acabamos de leer, que dijo: no apaguéis al Espíritu, dando a entender que hay cosas, que hay pecados, que hay actitudes, pensamientos, obras que seguramente apagan ese fuego, esa pasión. Y aquí, cuando la escritura habla de apagar, vuelvo y repito, hace alusión al fuego. Y en el original encontramos que la escritura dice: no extinguís, o no extingáis el fuego del Espíritu Santo, dice. Y como les decía, también se puede dejar apagar el fuego cuando no se aviva. Todo fuego se apaga si no se aviva, si no le echamos leña, ¿cierto? Asimismo es en la vida del cristiano: si no ora, si no lee la Biblia, si no se congrega. La palabra avivar significa dar vida. Y no se le da vida a lo que está vivo, ¿cierto? Se le da vida a lo que está muerto,
o a lo que está muriendo. Pablo dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y saben que hay tres enemigos que quieren apagar el fuego, que quieren apagar esa pasión. Primero es el mundo, aquellos que nos rodean. Es una manera de a veces de apagarse esa pasión, las malas amistades, personas que nos rodean, que nos quieren sacar del propósito que Dios tiene. La carne y sus deseos, el pecado es otro enemigo que apaga el fuego, que apaga esa pasión. Esos deseos carnales, ¿cierto? Que entran por nuestros sentidos. Satanás también es otro enemigo que quiere llevarnos a apagar esa llama. Así que la invitación hoy es a que avivemos ese fuego que quizás se está apagando. La Biblia nos muestra cómo el Señor en todos los tiempos ha buscado un despertar de su pueblo, y eso lo encontramos en varios textos. Nosotros leemos en tiempo de los jueces, Dios le habla a Débora y le dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona un cántico, levántate, Barat, y llevas tus cautivos, dice Jueces capítulo 5. Esdras capítulo 1, verso 1 dice: el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Sí se dan cuenta que habla de un despertar? El salmista en el Salmo 57, verso 8, dice la escritura: despierta, despierta, alma mía. Ageo capítulo 1, verso 14 dice: así despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. Trajo un despertar. Efesios capítulo 5, verso 14, si leemos también en el Nuevo Testamento, dice la escritura: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y cuántos están dormidos espiritualmente? Como aquella historia de Hechos capítulo 20, versos 7 y 12. Encontramos a aquel hombre que estaba sentado allí en aquel lugar donde el apóstol estaba predicando, estaba dando su mensaje. Y aquel hombre llamado Eutico, dice la escritura que se durmió en pleno sermón. Y la escritura dice que este hombre cayó y se murió. Pero la escritura dice que, claro, este hombre después de semejante accidente, digámoslo de esta manera, provocado, dice la escritura que Pablo le impartió vida a Eutico. Bueno, esta fue una gran oportunidad que tuvo Pablo milagrosamente de despertar a Eutico.
Saben que muchos, quizás así como Eutico, se duermen. Y no voy a hablarlo físicamente y como le pasó a este hombre, pero sí hay quienes se duermen espiritualmente y esta es la razón por la cual ya no quieren leer la escritura, ya no quieren orar, ya es una pereza. Y muchas veces escuchamos personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque estoy cansado, como si asistir a la iglesia trajera un cansancio mayor, o como si la iglesia no trajera un descanso. Pero nunca vamos a escuchar palabras como estoy muy cansado y voy a ir a la iglesia para refrescar mi alma, para llenarme de ánimo, para recibir nuevas fuerzas. Y a veces nosotros, hermanos, necesitamos llenar el tanque de combustible espiritual, ¿cierto? Para que ese fuego no se apague, esa pasión por Dios no se apague. Y Dios desea que avivemos ese fuego, ese primer amor por el Señor. Como cuando estamos recién convertidos y tenemos un anhelo, un deseo de asistir a la iglesia, corremos, nos esforzamos, nos levantamos muy temprano para orar, eh, oramos diariamente, pero de pronto se va apagando ese fuego y ya no oramos, ya nos levantamos, nos da pereza, no asistimos a la congregación. Y saben, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, encontramos a un pueblo siendo tocado de una manera especial por el Espíritu Santo. Y por eso el número de los que recibían a Cristo eran de miles. Había un avivamiento, digámoslo de esta manera. Y yo quiero animarles que no nos pase lo de Eutico, que nos coja por sorpresa la muerte por estar dormidos. Y como le digo, no quiero referirme en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. El dormir llevó a Eutico a la muerte, pero bueno, luego fue avivado, volvió de muerte a vida. Y la pregunta es, ¿será que Eutico se volvería a dormir en uno de los sermones del apóstol? Necesitamos un avivamiento. La palabra avivamiento en el hebreo significa volver de muerte a vida. Es una manifestación de nueva vida. Y esta quiero decirles que no la puede dar un hombre, solamente la da Dios. Y como alguien en alguna ocasión escuché, dijo, si fuera fabricado por el hombre, ya me hubiera comprado el kit o el paquete fabricado. La invitación, mis queridos hermanos, esta mañana es a que volvamos a eso básico, es a que volvamos a orar, es a que volvamos a leer la escritura, es a que volvamos a entregarle nuestras luchas, nuestras cargas al Señor en oración. Esa es la motivación que te quiero dejar el día de hoy, a que avivemos ese fuego. ¿Qué se necesita para avivar un fuego? Lo hacemos con leña mojada, ¿cierto que no? Cuando avivamos un fuego físicamente, requerimos de leña, ¿sí? Puede ser, claro, pero la leña tiene que estar seca. Y si tú estás seco espiritualmente, bueno, eres candidato perfecto para que
Dios nos avive. Yo te motivo, mi querido hermano en Cristo, toma nuevas fuerzas, toma nuevo aliento. Hoy ora al Señor y pídele que te ayude a avivar nuevamente esa llama, que haya un anhelo, un deseo por la lectura de la Escritura, que haya un anhelo, nuevamente un deseo fuerte, un deseo ardiente por asistir al templo, a reunirse con los hermanos en Cristo, a compartir con ellos, a orar, a leer la Escritura, a escuchar el mensaje, a conectarnos en estas oportunidades que Dios nos da para en un horario muy temprano estar allí presente escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, les dejo esa corta motivación para que no dejes que ese fuego de la pasión por Dios se apague. Hoy es el día de avivar tu llama. Empieza por nuevamente leer la Escritura. Empieza por nuevamente tener esos tiempos de oración. Empieza por nuevamente volver a esos inicios, como en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice: ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? Tenemos que volver a ese primer amor, aprender esa llama por lo espiritual, por las cosas del Señor. No dejar de orar. La Biblia nos exhorta a que oremos, a que clamemos al Señor. Estamos pasando por luchas, estamos pasando por pruebas a veces, por dificultades. ¿Por qué no clamar a Dios? ¿Por qué no derramar nuestro corazón delante del Señor y que se avive ese deseo, ese anhelo por lo espiritual? Así que vamos a orar. Padre bueno, una vez más te damos gracias. Tu palabra dice: no apaguéis al Espíritu. A veces, Señor, con nuestras actitudes, con nuestro pecado, contristamos al Espíritu. Señor, ayúdanos a volver, Señor, a prender esa llama, a avivar ese deseo, ese anhelo por lo espiritual, de avivar ese don o esos dones. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada mañana en oración, a no descuidar, Señor, nuestra comunión diaria contigo, a no dejar de leer la Escritura, Señor. Ayúdanos. Quizá necesitamos una intervención divina, Señor. Y si hay alguna persona, Señor, que no está en Cristo y tú quieres avivarle, Señor, te rogamos para que
tú lo pases de muerte a vida. Oramos, Señor, para que tú les des nuevas fuerzas. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de cada persona que en este momento nos ve, ya sea ahora o en otra ocasión, ya sea en vivo o en otro momento, en otro horario, Señor, rogamos para que tú tengas misericordia, Padre. Aquellos que se han dejado apagar por las mismas circunstancias, que se han dejado desanimar por el mundo, aquellos que las mismas luchas, las mismas situaciones adversas les ha desanimado y se han dejado apagar esa llama, esa pasión por ti, Señor. Aquellos que por causa del pecado, Señor, también han dejado apagar ese anhelo que antes tenían, Señor, por la oración, por la escritura, por la asistencia a la iglesia, Señor. Te rogamos, Dios de los cielos, que tú tengas misericordia de cada persona que está allí del otro lado, Señor. Y ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a encender esa llama, Señor, una vez más, y a tener esa comunión contigo, y a no perder, Señor, como ese filo. Padre Santo, ayúdanos, y ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestras necesidades, y guíanos, Señor. Tu palabra dice: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Señor, avívanos. Aviva la iglesia. Te lo rogamos, Señor, porque hay muchos cristianos, Señor. Hay muchos que dicen ser cristianos también, pero que su forma de ser, su forma de actuar no está mostrando piedad de verdad. Por esa razón rogamos, Señor, que tú tengas misericordia, que nos ayudes en medio de la debilidad, que nos ayudes en medio, Señor, de esa situación difícil, que nos ayude, Señor, a tener un cambio radical de vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por cada persona que está allí del otro lado. Gracias por aquellos que se levantan de madrugada a buscar tu presencia, a orar, a reconocer que tú eres Dios, que tú eres el dueño de la vida, que tú eres omnipotente, omnipresente y omnisciente, Señor. Gracias, Dios de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, gracias por, esta nueva mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por dedicar este tiempo para abrir la escritura. Seguramente tomar nuevas fuerzas, porque eso hace la palabra del Señor. Así que un abrazo para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Oro para que esta sea una semana de mucha bendición, y no olvides que Dios tiene el control de todo lo que pasa. Déjate avivar por el Señor.
Recuerda, puedes comenzar con algo básico. Puedes comenzar con algo tan sencillo como volver a eso básico. Volver a orar. Volver a un arrepentimiento. Volver a adorar al Señor. Volver a ese primer amor. Volver a hacer lo que antes tú hacías y que ahora ya no lo haces. Antes orabas, ya no lo haces, vuelve a orar. Antes leía la escritura, ya no lo haces, vuelve a leerla. Antes asistías al templo, a la iglesia, a reunirse con los hermanos, ya no lo haces, ahora hazlo. Antes te madrugabas a orar, ya no lo haces, bueno, vuelve a esas primeras cosas. Y seguramente esa llama se vuelva a avivar. Un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo.